Shabbat Shalom. Esta semana nos toca una porción muy interesante y una porción aburrida para muchas personas que no les gusta estudiar el libro de Levítico. Pero es interesante que mientras estaban cantando lo que es el último canto que se hizo, todos queremos conocer más de Dios, todos queremos acercarnos más a Él, pero no queremos aprender el proceso o la forma de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Y esto es algo bien interesante porque si nosotros no sabemos el proceso, lamentablemente vamos a perecer en esa transición a tratar de acercarnos a Dios, porque obviamente nadie puede acercarse a Dios si no tiene un tipo de nivel de santidad. Y eso es lo que nos enseña el libro de Levítico. El libro de Levítico nos enseña qué nosotros tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Esta porción tiene varios mandamientos, 16 mandamientos. Vamos a repasarlos. Vamos a repasar los mandamientos de esta semana y para más información siempre puede ir a lo que es el grupo de los del camino y ahí usted puede encontrar más información de cada uno de estos mandamientos. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra. Padre, enséñanos cómo nosotros podemos acercarnos más a ti, cómo podemos elevarnos más hacia ti, pero que dentro de eso podamos seguir el orden que tú has establecido para que podamos acercarnos de la forma correcta a ti. Enséñanos tus caminos, oh Señor. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén. Esta porción tiene 16 mandamientos y antes de empezar el estudio vamos a repasarlos. Varios mandamientos tienen que ver con lo que, la mayoría tiene que ver con lo que es el templo. Es importante que nosotros sigamos especialmente el libro que estamos utilizando, el Tariah Mitzvot, porque le va a decir a dónde se aplica, cómo se aplica, cuándo se aplica, a quién se aplica y cómo se observa ese mandamiento específico. Si nosotros entendemos los mandamientos, vamos a saber qué es correcto y qué no es correcto para Dios. Recuerde que los mandamientos es la forma como Dios nos ha comunicado. Ya hemos hablado varias veces que en el antiguo Medio Oriente las personas no sabían lo que los dioses pedían de ellos. Dios nos muestra a nosotros qué nosotros tenemos que hacer. Solamente nosotros tenemos que estudiarlo y aplicarlo a nuestra vida diaria. Los mandamientos de esta semana casi todos tienen que ver con lo que son los holocaustos. Por ejemplo, mandamiento 115 dice si es una ofrenda de holocausto y explica qué se tiene que hacer. Todo tiene que ver, o la mayoría de ellos tienen que ver con lo que es el Beit HaMikdash. Un momento. Mandamiento 116 dice, y cuando alguien traiga una ofrenda de comida, ¿cuáles son las leyes? ¿Dónde la presenta? ¿Qué tiene que hacer? Cuando una persona trae una ofrenda de comida, ¿cuál es el proceso? Igual el animalito, ¿a quién se lo da? ¿Quién lo mata? ¿Dónde se mata? ¿Dónde se pone la sangre? Todo eso son las leyes cuando nosotros estamos estudiando los mandamientos. Mandamiento 117 dice, porque sin levadura ni miel quemarás como ofrenda encendida a Hashem. O sea que estaba prohibido quemar levadura o miel en el altar. Eso tiene que ver con algunos contextos del antiguo Medio Oriente. Mandamiento 118, y no dejarás que la sal del pacto de tu Dios faltara en tu ofrenda. O sea que todas las ofrendas tenían que ser saladas. ¿Por qué tenían que ser saladas? La sal representa lo que es un convenio entre Dios y su pueblo. Una persona traía la ofrenda por alguna transgresión que había hecho al echarse la sal, entonces se entendía que había sido restituida la relación entre Dios y esa persona y por eso se le echaba la sal. Expandí un poquito porque este era el que me tocaba a mí. Esta semana no pude grabar el video, pero se le echaba a toda la ofrenda, había que echarle sal. De hecho, otra cosa que se hacía con el sal, cuando una nación conquistaba a otra, muchas veces la tierra le echaban sal para que no pudiera producir nada. Se utilizaba también como un tipo de castigo.
Otro mandamiento 119, con todas tus ofrendas ya se ofrecerá sal. Mandamiento 120, si toda la congregación de Israel pecara por ignorancia y la cosa fuera encubierta de los ojos de la congregación, etc. Tiene que ver la ofrenda que deben traer si la comunidad hace una transgresión involuntaria. Importante, nosotros entendamos que todas las ofrendas que se traían al templo eran por transgresiones involuntarias. No existía ninguna ofrenda por un pecado o una transgresión de rebelión. Importante que consideremos eso. Mandamiento 121. Y si alguno de la gente común peca sin darse cuenta. Mandamiento 122. Y él es un testigo, ya sea que lo haya visto o conocido de ello. Mandamiento 123. Dice, y traerá su ofrenda por la culpa a Hashem, por el pecado que ha cometido, y si no puede traer un cordero, etc. Mandamiento 124. Y le cortará la cabeza contra su nuca, pero no lo dividirá completamente. Está prohibido separar la cabeza de un pájaro traído como ofrenda por el pecado de las aves. Mandamiento 125. No le pondrá aceite. Un cohen tiene prohibido poner aceite de oliva en la ofrenda de harina de un pecador involuntario. Mandamiento 126. Y no le pondrá incienso. Se prohíbe un cohen poner incienso en la ofrenda de comida de un pecador involuntario. Mandamiento 127. Si alguien comete una infracción de la santidad y peca involuntariamente en los objetos sagrados de Hashem, entonces traerá una ofrenda por la culpa y deberá pagar y añadir una quinta parte. Mandamiento 128. Y si alguno peca y no sabe, sin embargo, es culpable, y él llevará su iniquidad. Mandamiento 129. Y traerá su ofrenda por la culpa a Hashem. La esencia es un mandamiento traer una ofrenda por la culpa de certeza si uno comete uno de los siguientes 5 pecados: por robo, por mal uso de objetos sagrados o por violar a una sirvienta prometida. Mandamiento 130. Y devolverá el objeto que tomó por robo. O sea, que una persona que robaba tenía que devolver cierta cantidad a la persona que había robado. Esos son los mandamientos de esta semana, y vuelvo y le recuerdo que siempre puede ir a lo que son los estudios y puede ver los videos. Se ve muy pequeñita la pantalla. Ok, esta semana estamos estudiando el libro de Baikra. Empezamos con el libro de Baikra. Ahora, para nosotros poder entender el libro de Baikra o el libro de Levíticos, tenemos que entender por qué o cuál es el propósito del libro de Levíticos. El libro de Génesis nos da la humanidad en el libro de Génesis es exiliada del espacio sagrado. Dios ahora necesita que la humanidad vuelva al espacio sagrado. ¿Cómo se puede acercar la persona al espacio sagrado? Sabemos que luego se encuentra la humanidad o el pueblo de Israel se encuentra en el exilio en Egipto. Ellos levantan un clamor, hacen un kará. Kará es un clamor de ayuda, un pedido a Dios por salvación, porque ellos son oprimidos. Recuerde que la opresión no simplemente es una opresión física, sino que también simboliza lo que es la opresión de lo que es el pecado, lo que es la muerte. La muerte nos dice que es lo que oprime a la humanidad y lo que separa a la humanidad de Dios. Entonces, ellos hacen un clamor y piden a Dios por ayuda y salvación. Dios manda un mediador que los va a liberar de las cargas. Literalmente dice que los va a liberar de las cargas pesadas. El pueblo de Israel pasa por lo que entendemos nosotros, basado en los estudios académicos, pasan por lo que es el mar, el río de juncos, y llega al otro lado que es el monte Sinaí, que entendemos que ahora Dios quiere establecer lo que es su presencia en medio de la humanidad como estaba al principio en el libro de Génesis capítulo 1 y 2. Ahora,
cómo la humanidad, de hecho, nosotros vemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, cómo Dios desciende sobre el monte Sinaí. Vemos la presencia de Dios, vemos cómo la nube se posó. Ahora, ¿cómo Dios puede ahora del monte Sinaí habitar en medio de su pueblo y viajar con el pueblo hasta entrar a lo que es la tierra prometida, la tierra de Canaán? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo el pueblo puede mantenerse dentro de lo que es el espacio sagrado sin transgredir el espacio sagrado y que la presencia de Dios se vuelva a alejar de la humanidad? Esa es la segunda pregunta. Nosotros no podemos contestar ninguna de esas preguntas si no estudiamos el libro de Levíticos. El libro de Levíticos nos enseña a nosotros cómo mantener la presencia de Dios en medio del campamento, qué tenemos que hacer para mantener esa conexión o ese vínculo entre Dios y la humanidad. Éxodo nos enseña las leyes judiciales, cómo tienes que tratar a tu prójimo, qué tienes que hacer, no puedes robar, no puedes matar. Hay ciertas leyes que el libro de Éxodo expone, pero cómo mantener la presencia de Dios en medio del campamento es el libro de Levíticos, que hace el llamado al pueblo a ser santo porque yo soy santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos qué es santidad? ¿Cómo podemos determinar o delinear lo que es santidad si nosotros no leemos lo que tiene que ver con la santidad de Dios? ¿Cómo podemos aprender o entender qué nivel de santidad Dios requiere de su pueblo si no sabemos ni qué es santidad? Ahí es donde entra el libro de Levítico. Ahí es donde nosotros empezamos a leer el libro de Levítico, que nos va a dar toda esta información para nosotros poder entender los niveles de santidad, hasta dónde podemos llegar, dónde puede llegar una persona normal, dónde puede llegar una persona que es un extranjero o un gentil, dónde puede llegar una persona autorizada que serían los sacerdotes. ¿Quién es autorizado de hacer qué? El libro de Levítico establece un orden dentro del pueblo. Dios llama al pueblo a ser santo, pero ¿cómo el pueblo puede acercarse a la santidad de Dios sin morir en ese proceso? Recuerde que una persona que no tiene la santidad requerida para entrar a cierto espacio muere. Si el pueblo no sabe, entonces va a perecer. Eso lo vemos en el libro de Números, de hecho. Cuando Coraj trató de usurpar la posición de Moisés, el pueblo tenía miedo de acercarse porque no sabía cómo hacerlo. Entonces eso es lo que vamos a ver. Quiero empezar leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 10 al 12. Y mientras leemos, quiero que hagamos un poco de conciencia en lo que va a ser el templo futuro y por qué es tan importante que nosotros entendamos las leyes del templo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces descartamos. Por ejemplo, hay 279 leyes que tienen que ver con el templo. En esta porción, o en el libro de Baikra, hay 247 leyes dentro del libro de Baikra. Aproximadamente 70 o 72 de esas leyes tienen que ver directamente con el templo, dentro del libro de Levítico. O sea que hay una gran cantidad de leyes que tal vez no entendemos, desconocemos, porque no le damos la importancia a lo que es un templo o lo que es el espacio sagrado. Ezequiel 43, 10 al 12, por favor. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Entonces el libro de Ezequiel está diciéndole que describa lo que es el templo y las leyes del templo. Le dice al pueblo que se avergüence de los pecados. ¿Qué pecados? ¿Qué transgresiones? Si no entendemos lo que es transgresión en la Biblia, ¿cómo podemos entender el libro de Ezequiel capítulo 43? ¿De qué tenemos que avergonzarnos?
si no entendemos lo que es pecado, si no entendemos el proceso que una persona tiene que hacer cuando comete transgresión. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar, saber qué debemos hacer y ir por el proceso para poder arrepentirnos o hacer lo que en hebreo diríamos techuvá? Techuvá es volverse atrás de los malos caminos, que es literal lo que utiliza la Biblia, volverse de los malos caminos y volver a caminar hacia Dios. Pero si no entendemos el proceso de las ofrendas, no vamos a entender cómo podemos acercarnos a Dios de esa forma. Y dice que le enseñemos las leyes, las salidas, las entradas. Una vez el pueblo se avergüenza de sus pecados, le va a enseñar lo que son las entradas y las salidas y las leyes que tiene que ver con el templo, ¿cierto? Dice, y si se avergüenza de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, su salida y su entrada y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Las 279 leyes que están vinculadas con el templo. El libro de Levíticos habla en su mayoría del tabernáculo, que más tarde se construyó el templo. Entonces, dice acá, dice, si más cerca está uno de Dios, se requiere un nivel más alto de pureza para poder sobrevivir. Entonces, acá vemos en la gráfica lo que son las naciones o las personas que son rebeldes. Las naciones están en un estado de impureza. No se pueden acercar al espacio sagrado. Para acercarse al espacio sagrado, hacen falta varias cosas, varios pasos que una persona tome para acercarse al espacio sagrado. Primero, tiene que entrar en un convenio con el Dios de Israel. Una persona que no está en convenio no puede acercarse al espacio sagrado de Dios. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es el convenio. El convenio establece precisamente el cerco alrededor de la protección de lo que es sagrado. Establece leyes, formas, cómo se debe tratar las personas, la justicia y la bondad, cómo se debe practicar. Una vez la persona acepta el convenio, entonces sabemos que Dios le va a dar el honor y la persona de una nueva creación la saca del caos y entra al espacio sagrado. Ahora la persona tiene que guardar las leyes relacionadas con el mantenerse dentro de lo que es el espacio sagrado. Una persona que es de las naciones o un gentil no está en convenio, no entiende el convenio, no sabe cómo acercarse a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se acerque al espacio sagrado? ¿Qué pasa? Va a morir porque no entiende los niveles de santidad. Después tenemos a lo que es Israel. Ahora, Israel puede salir y volverse profano o también puede elevar su nivel de santidad. Tiene las dos opciones. El de las naciones también puede acercarse al espacio sagrado si toma los pasos adecuados para acercarse al espacio sagrado. Obviamente tiene que aceptar el convenio, tiene que aceptar el pueblo de Israel y tiene que hacer ciertos pasos para entonces entrar en este vínculo con este Dios de Israel. Israel entró en este vínculo en el monte Sinaí cuando hizo convenio y fue ratificado en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Cuando se salpicó la sangre sobre el pueblo, sobre el altar, se vinculó no solamente el pueblo con Dios y el altar, sino también el pueblo como colectivo. Ahora lo que hace una persona, un individuo, afecta a su vecino. Lo que hace cualquier persona se afecta entre ellos mismos. Recuerde que la salvación no es individual en la Biblia. La salvación es colectiva. Por eso es que si dice la Biblia que si vemos a nuestro hermano que está pecando, que está haciendo una transgresión o que está violando uno de los mandamientos, debemos decirle que está violando para que puede ser que él no lo sepa. Entonces sea un pecado unintencional. Entonces ahora él tiene la opción de cambiar y ir y llevar la ofrenda requerida y cambiar su conducta. Tenemos luego a Israel, que tiene un nivel de pureza más elevado. Tenemos los sacerdotes o los Kohanim. Y tenemos el tabernáculo, que tiene distintos niveles de santidad.
el lugar santo, el lugar santísimo. Y tenemos a Dios. Todo esto es necesario para nosotros poder alcanzar a Dios, para nosotros salir de nuestro exilio y volver a lo que es el espacio sagrado. Necesitamos pasar por todos estos procesos. Recuerde que siempre que hay salvación va a haber un mediador. Moisés fue un mediador, el Mesías es un mediador. Siempre que hay una transición de un espacio a otro, va a haber la ayuda de un mediador para poderse mover en estos espacios. Como dije anterior, Israel debe procurar, trabajar y hacer todo lo posible para mantenerse dentro de lo que es puro y lo que es limpio. Pero también se puede profanar. Lo vimos varias veces, lo vemos en la Biblia, que Israel cometió idolatría, se rebeló contra Dios y volvió al exilio. Volvió a donde están las naciones, donde es impuro. El libro de Levíticos tiene 247 mandamientos. ¿Cómo nosotros podemos entender el libro de Levíticos? Dice, los rituales son rutinas de actividades que se cree que hace algo especial a través de la interacción con alguien, como una deidad o un demonio. Recuerde que en el antiguo Medio Oriente pensaban que los demonios eran los que afectaban a los seres humanos. Vamos a ver en el libro de Levítico que no son los demonios, pero eso un poquito más adelante. Dice, o algo como el pecado o la impureza ritual, normalmente fuera del alcance del mundo ordinario, para los antiguos pueblos del Próximo Oriente, en cuya cosmovisión abundaban dioses y demonios amistosos y hostiles con un poder asombroso. Sobre todos los aspectos de la vida y la muerte humana, los rituales eran esenciales para la supervivencia y el bienestar. O sea, en el antiguo Medio Oriente ellos pensaban que una persona que estaba enferma, el demonio lo estaba atacando. Una persona que tenía una condición o le había pasado una tragedia, los demonios lo estaban atacando. Esa era la razón por la cual en el antiguo Medio Oriente ellos tenían que mantener satisfechas las deidades a través de lo que eran sacrificios, lo que era la comida. Lo que la gente no sabía es que la comida se la daban ellos mismos y la deidad no se la comía, sino que eran los que oficiaban dentro de esos lugares que se comían esa comida. O sea, básicamente los estaban manteniendo. En la Biblia es totalmente distinto. En la misma Biblia dice que la comida, ciertas partes, va a ser para los Kohanim, que ellos van a comer de esa comida para terminar el proceso de expiación. Pero ellos pensaban que todo eran los demonios. Dios le dice, no son los demonios los que lo afectan, sino es la transgresión al mandamiento. Dice, porque fueron concebidas para regular un sistema de culto que nos es ajeno. O sea, el sistema de ofrendas que nosotros vamos a encontrar en el libro de Levítico, no lo entendemos porque es ajeno a nosotros. Obviamente, son muy pocas personas que se ponen a estudiar en detalles el libro de Levítico, especialmente lo que tiene que ver con la ofrenda, porque como hoy día no hay un templo, hoy día no hay, ¿cómo se llama? No se hacen nada de esas cosas, pues nos resulta algo indiferente, o tal vez algo que no va a pasar, o tal vez algo que no es tan importante como otras cosas, o simplemente leemos el libro de Levítico como un libro histórico. Pero el libro de Levítico va más allá de eso. El libro de Levítico, de hecho, está en el mismo centro de la Biblia. O sea que el clímax de la Biblia es el libro de Levítico. Éxodo capítulo 40, versículo, me parece que es el 39. Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Dice, no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Entonces el libro de Levíticos capítulo 1 entonces nos da el propósito del tabernáculo y lo que pasa una vez la humanidad puede volver a lo que es espacio sagrado. Dice Levítico capítulo 1. Dice, llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Habla a los hijos de Israel y dile
cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Dios. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, ya el espacio sagrado está abierto a la humanidad. La humanidad puede regresar. ¿Cómo va a regresar la humanidad? Tiene que traer una ofrenda para poderse acercar a mí, para que sea aceptable esa persona y no muera en el proceso de acercarse a Dios. De hecho, le dio los sacerdotes. Ellos van a mediar la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, entendiendo el libro de Levíticos, dice, los sacrificios o las ofrendas de animales simbolizan la forma en que Él extiende implacablemente la misericordia con justicia a las personas defectuosas. O sea, un pueblo que involuntariamente hay veces que transgrede las leyes, Dios extiende su misericordia y su justicia para que ellos puedan mantenerse dentro del espacio sagrado, cosa que no podían hacer desde que Adán fue expulsado de Edén. Dice, estos rituales revelan su carácter amoroso y su deseo de restauración y mantenimiento de una interacción íntima con aquellos a quienes reclamaba como suyos. O sea que el pueblo de Israel, como Dios compró, Dios pagó un precio por el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre eso, vamos a conectar algunas cosas. Dice, a través del Levítico podemos aprender cómo es Dios en relación con nosotros mismos y cómo podemos interactuar eficazmente con Él a través de la frontera entre las esferas visibles e invisibles. El Señor sigue librándonos de la esclavitud del pecado y nos transforma en un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para que Él pueda habitar con nosotros y ser nuestro Dios. O sea que todo el punto del libro de Levíticos, de hecho del libro de Génesis, la historia de Génesis, la historia de Éxodo, termina con el libro de Levítico, donde Dios finalmente establece su morada en medio del pueblo. Ahora, de hecho, el libro de Levíticos, si nosotros vamos al libro en Éxodo capítulo 40, en ese mismo capítulo nos dice cuándo fue que se dieron estas leyes de Levíticos. Más o menos tardó 1 mes y 20 días, porque fue el primer mes que ellos iniciaron levantaron el tabernáculo, y 1 mes y 20 días después ellos salieron del monte Sinaí para seguir su travesía por el desierto. Entonces más o menos ese fue el tiempo que tomó en darse estas leyes. Dice, la religión monoteísta de los israelitas reflejada en el Levítico, según la cual la presencia real, no el mero ídolo, del único creador divino y todopoderoso habitaba en su santuario en medio de ellos. Los liberó de la complejidad y el miedo, especialmente a los demonios, que agobiaba a sus vecinos politeístas. Es cierto que los israelitas, al igual que otros pueblos, tenían un santuario o un templo, personal cultural autorizado y entrenado, tiempos sagrados y reglamentos para guardar la santidad y pureza de las cosas sagradas y los recintos sagrados. Y realizaban una variedad de rituales para interactuar con su Señor divino. O sea que todo lo que nosotros vamos a ver, lo que es un templo, lo que son personas autorizadas, lo que eran festividades, tiempos sagrados, existía en el antiguo Medio Oriente. No era algo nuevo para Israel, pero hay unas diferencias. Dice, de estos tipos de rituales, los sacrificios, ofrendas rituales a la divinidad ocupaban un lugar central, al igual que los sacrificios eran una parte importante del culto en todo el mundo antiguo. Pero a diferencia de sus vecinos, se suponía que los israelitas ofrecían sacrificios, ofrendas, como muestra de transacciones relacionales, incluida la expiación, reconciliación con una deidad suprema, que planteaba exigencias morales específicas y requería obediencia dentro de un contexto y alianza. O sea que la diferencia que nosotros vamos a ver entre las ofrendas o los sacrificios del antiguo Medio Oriente y las ofrendas que Dios le pide al pueblo de Israel es que son unas transacciones para establecer la relación entre Dios y su pueblo. Mientras que el antiguo Medio Oriente era para satisfacer a las deidades y para aplacar la ira de los demonios, Dios quiere entablar una relación con su pueblo y que el pueblo pueda acercarse a Él. Pero esto plantea unas exigencias. Dios también tiene unas leyes, un código, una forma como la persona se puede acercar, requiriendo
ciertas exigencias morales específicas y requería obediencia dentro de un contexto de alianza. Por eso es que una persona que no está en convenio, no entiende la alianza, no entiende sus responsabilidades, no puede entrar en el espacio sagrado porque en el proceso va a morir. No porque no quieran que entre en el espacio sagrado, sino porque esa persona va a morir. Porque está... intrusion, ¿cómo se llama? Está penetrando o está traspasando un límite donde cuando pasa ese límite contamina ese espacio. Recuerde que Dios no habita en un lugar contaminado. La consecuencia, primero, de traspasar el límite es la muerte. Y segundo, contamina el espacio sagrado que si no es matado o eliminado por los que son responsables de proteger el espacio sagrado, Dios mismo va a ejecutar a esa persona porque está transgrediendo el espacio, violando lo que es el espacio sagrado de Dios. Por eso es que el pueblo muchas veces tenía que ir al exilio, porque transgredía el espacio sagrado. Y Dios, en su gran misericordia, por no matar al pueblo, prefería que fuera al exilio para que allá pudieran arrepentirse y volver. Imagínense la gran misericordia que Dios tiene hacia su pueblo, que aún el pueblo transgrediendo los mandamientos, aún haciendo actos de rebelión, Dios tuvo misericordia con el pueblo y sigue teniendo misericordia y lo mandó al exilio para que pudiera reconsiderar su postura y arrepentirse. Dice, Levítico está estructural y temáticamente vinculado al libro precedente de Éxodo, continuando la experiencia de Israel con Dios desde el punto en que la comunicación divina procede del tabernáculo dentro del campamento del desierto, en lugar de desde el monte de Sinaí fuera de él, porque ellos se iban a trasladar por el desierto. Más tarde se estableció lo que fue el templo permanente en Jerusalén, porque ya ellos iban a estar en la tierra. Levítico termina cuando Números 1 reanuda el relato del viaje de Israel, con una forma de fechas en la que sigue la organización de la comunidad en preparación para la conquista de Canaán. De hecho, no es hasta el capítulo, me parece que es el capítulo 10, versículo 11 de Números, donde ellos empiezan lo que es la travesía por el desierto, que ellos salen de Sinaí. Levítico se trata de la llamada de Dios a una vida de santidad en relación consigo mismo y con los demás miembros de la comunidad de fe, introducidas con las palabras de Levíticos 1:1. O sea que Levíticos no solamente se trata de la comunión con Dios, sino que también se trata de un llamado de Dios a ser santo. El pueblo quería salvación, Dios le da salvación, Dios le da protección. Pero con esos beneficios viene una gran responsabilidad hacia Dios. Para que Dios pueda proteger, cuidar y salvar a su pueblo tiene que estar en obediencia. El pueblo tiene que estar en un estado de pureza. De otra forma, el mismo pueblo aleja la presencia de Dios de medio de él. Pasó con Adán. La transgresión de Adán hizo que Adán fuera expulsado del espacio sagrado. Adán mismo se alejó de la presencia de Dios. El mismo pueblo puede sacar a Dios del espacio sagrado, es decir, el templo, y puede hacer que se vaya o puede hacer que Dios se acerque a ellos basado en la conducta y la obediencia al convenio. Capítulo 1 al 6 del libro de Levítico prepara el camino para las leyes sobre la vida santa que debe observar una comunidad moralmente limpia. ¿Cuál es la estructura y los temas levíticos? Por ejemplo, tiene lo que es la legislación cultural, que son los capítulos 1 al 7. De hecho, el libro de Levíticos es legal. La mayoría de lo contenido del libro de Levíticos es jurídico, es basado en una legalidad bíblica. ¿Quién puede acercarse? ¿Cómo se puede acercar? ¿Qué transacción? Recuerden, las ofrendas son transacciones que se hacen, un intercambio. Historia sacerdotal, capítulos 8 al 10, leyes personales de impureza, capítulo 11 al 15, tiene el día de expiación, capítulo 16, leyes morales y personales, capítulo 17 al 20, legislación sacerdotal, capítulo 21 al 22,
Tiene la legislación cultural, es capítulos 23 al 25, excepto la historia en el 24, 10 al 12. Y tiene la conclusión en el capítulo 26 y 27. John Walton, considera la estructura del Levítico desde un ángulo de la preservación de la santidad del espacio sagrado, que se divide en una serie de zonas. Estas zonas se desplazan hacia afuera desde el lugar de la presencia de Dios en el santuario, lugar santísimo y lugar santo, el patio, el campamento y fuera del campamento. El Levítico trata de las cuestiones del equilibrio de zona por zona, ya que habla del espacio, estatus y tiempo y de las cualificaciones y procedimientos asociadas a cada uno. Los capítulos 1 al 23 tratan del equilibrio relativo a la divinidad y los capítulos 24 al 27 se refieren al equilibrio en relación con Israel. De hecho, cuando nosotros estudiamos lo que es la cosmovisión en el Antiguo Medio Oriente y estudiamos la cosmovisión en la Biblia, entendemos que los antiguos pensaban que tenía que haber un equilibrio en el mundo. Alguien tenía que establecer el equilibrio. En Egipto era Maat el que establecía este equilibrio. En Mesopotamia había otra deidad que hacía esto. En la Biblia, Dios es el que establece el equilibrio del cosmos basado en cómo actúa la persona. El templo se considera como el cosmos, como el cielo. Lo que pasaba dentro del templo era basado en la obediencia o la desobediencia del pueblo. Todo tenía que ver. Si el pueblo pecaba, se desequilibraba todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios en el templo y había un gran problema, había caos. Si había obediencia, el equilibrio del cosmos, del cielo o el equilibrio del templo estaba en orden y había bendición. Las lluvias llegaban en su momento, las cosechas salían en el momento que tenían que salir, todo trabajaba perfectamente, pero cuando había transgresión, había problema. Eso lo entendía, todo el Antiguo Medio Oriente se entendía eso. Nosotros no, porque nosotros no vivimos en una forma agrícola, no vivimos en la forma como ellos vivían. Entonces, hay una gran diferencia en cómo entendemos la Biblia hoy porque estamos fuera o estamos removidos de ese espacio. Equilibrio del espacio sagrado, procedimientos de mandamientos y calificaciones. Por ejemplo, existen los sacrificios para mantener la zona central más sagrada, los sacerdotes establecidos para mantener la zona del recinto, reglas de pureza para mantener la zona del campamento, el día de expiación que restablece anualmente la santidad de todo creo que aquí dice campamento sagrado, mantenimiento de la santidad desde fuera del campamento, y luego tenemos el equilibrio del espacio sagrado, descalificaciones del espacio sagrado, que era la descalificación de personas del campamento. Eso tiene que ver con lo que son las leyes de Caret, una persona que actuaba con rebelión o con premeditación, era eliminada del campamento. Descalificaciones de los sacerdotes del recinto por impureza. Descalificaciones de animales para su uso en el centro. Si un animal tenía una impureza o pasaba algo con ese animal, no podía ser usado, quedaba descalificado. Equilibrio de tiempos sagrados, las fiestas sagradas y el equilibrio humano. Tiene que ver con lo que es el equilibrio humano en el espacio sagrado, equilibrio del humano en el estado en el campamento, por ejemplo, el leproso, que se hacía con una persona que tenía una impureza de lepra, cómo se procedía con esa persona, no podía estar dentro del campamento. Equilibrio humano en los tiempos establecidos fuera del campamento, establecimiento de ruptura de equilibrio entre las zonas y objetos sagrados consagrados al Señor, movimiento a través de las zonas. ¿Cómo se restaura el espacio sagrado? Levítico tiene mucho que decir sobre remedios para el pecado. Levíticos establece o da la fórmula para que la humanidad o el pueblo de Israel en este caso pueda volver a reconciliarse con Dios tras transgredir uno de los mandamientos. Ahora recuerde que a veces pensamos nosotros que en el templo las personas venían todos los días y traían una ofrenda por pecado. Ese es el concepto o la visión que muchas veces viene del sistema religioso. Una persona todo el tiempo transgredía y todo el tiempo tenía que ir al templo y todo el tiempo tenía que traer una ofrenda. No.
Recuerde que los pecados que hacía Israel o las transgresiones eran involuntarios. Si una persona hacía una transgresión voluntaria porque quería hacerlo con toda la premeditación, no hay ofrenda para esa persona. No hay algo que pueda traer al templo. Entonces, si una persona roba, fue porque lo hizo por error. Si una persona mata a una persona, por ejemplo, lo hizo premeditado, es la muerte. Si una persona lo hace por error, la persona es exiliada a una de las ciudades levíticas, una de las ciudades que eran preparadas. Pero no hay expiación para esa persona en ese caso. Porque la persona, por ejemplo, que mata, lo hizo con toda la meditación, lo planificó. No hay expiación para esa persona. Entonces, a veces nosotros pensamos que el templo estaba lleno de personas que estaban trayendo ofrendas por pecado. Y no. Las personas en el antiguo Medio Oriente tenían miedo de ofender a la deidad, porque sabían que ofender a la deidad traía consecuencias a la vida de ellos. La vida de ellos dependía de cómo ellos trataban a la deidad. No, porque es que voluntariamente no hay ofrenda voluntaria. O sea, ofrenda por una persona que hiciera transgresiones voluntarias. Si una persona, por eso es que la Biblia, inclusive, cuando leemos las cartas del primer siglo, dice, si una persona sigue pecando y pecando, hablando en referencia a Yeshua, sigue pecando y pecando y pecando, ya no hay expiación para esa persona, porque lo está haciendo adrede. O sea, una cosa es equivocarse y hacer algo por error, si la persona reconoce. De hecho, hay ofrendas que son por un error en omisión, que la persona no sabía que cometió ese error y cuando se dio cuenta que cometió un error, va y lleva una ofrenda porque se dio cuenta que lo hizo. Pero una persona que roba y va y roba de nuevo y va y roba de nuevo y sigue robando, y obviamente ya no hay una expiación para esa persona. De hecho, las ofrendas no purificaban a la persona. La ofrenda purificaba el espacio sagrado, porque toda transgresión que se hacía, se acumulaba dentro del templo una impureza. Se alojaba en el altar y depende de la impureza que fuera. Si todo el pueblo pecó por un error, entonces contaminaba lo que era el espacio sagrado, el lugar santo, había que llevar una ofrenda y depende lo que se había hecho, habían distintos lugares en donde se presentaba, que ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Pero no habían ofrendas por pecados voluntarios. Y eso es importante porque en el sistema religioso se presenta como que una persona, no, bueno, si tú hiciste esto, ya ve y pide perdón y arrepiéntete. No, lo volviste a hacer, no, caíste, vuelve y arrepiéntete. No funciona de esa forma. Una vez uno sigue pecando o transgrediendo, se vuelve rebelión. Y ya una vez rebelión, ya no hay nada que se pueda hacer por esa persona. La misma Biblia dice, si una persona, un hermano tuyo está haciendo algo mal, ve y dile. Si él no cambia, ve con los ancianos y vaya y díganle. Si la persona no cambia, tenlo por anatema. Anatema era una persona que era eliminada de la comunidad, era como un tipo de castigo caret. Era eliminado, nadie hablaba con esa persona. Esa persona era muerta para la comunidad. Eso es lo que representa anatema. Entonces, seguimos por acá. Esos 40, 34 al 35, que lo leímos ahorita, habla de cómo Dios restaura la presencia al espacio sagrado. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba. El templo es el lugar de control de donde Dios controla todas las cosas. Una persona que se acerca a este lugar tiene que hacerlo con reverencia, tiene que hacerlo con orden, tiene que hacerlo de la forma indicada por Dios, porque es su espacio. El espacio sagrado le pertenece a Dios. Él establece las reglas, las normas, la forma y quién se acerca, cuándo, dónde, en qué lugar. Nadie puede ir a hacer lo que quiera dentro de la casa de nuestro rey. Hay un protocolo.
Por eso es que cuando se está haciendo la midá hay un protocolo. El protocolo viene del templo. Es la forma como uno se acerca a Dios. Uno da unos pasos hacia atrás, se va a acercar al rey, unos pasos hacia el frente, acercándose a lo que es el rey. El templo es la casa del rey, es su trono, es donde Él pone su presencia. Es donde nosotros vamos a ir a conectarnos con Él, donde vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho, donde vamos a llevar, si cometemos una transgresión por error, ahí es donde se lleva la ofrenda. Es el lugar de conexión entre Dios, entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Levítico trata la presencia y el carácter de Dios en relación con su pueblo, versus el pecado que interfiere en la relación divina y humana. O sea que la transgresión, el pecado, interfiere, corta, separa a la humanidad de Dios. Es a través del templo, a través del libro de Levítico, que nosotros encontramos la forma de volver al espacio sagrado, entablar esa relación con Dios y mantenernos dentro de ese espacio sin ser eliminados o sacados del templo o del espacio sagrado. Orden para acercarse al espacio sagrado. Habla a los hijos de Israel y dile, Levítico 1:2, por favor. Está en pantalla. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Cuando alguien traiga una ofrenda a Dios, cuando alguien quiera acercarse a Dios, tenía que traer una ofrenda del ganado o del rebaño. La palabra que utiliza aquí es corbán. Acercarse, llevar, ofrecer, acercar, presentar. Tiene que ver con lo que es una persona que se va a acercar a la presencia de Dios. No simplemente karaf, perdón, la palabra que utiliza es karaf. Tiene que ver cuando una persona se va a acercar. Pero la palabra karaf viene de la raíz de corbán, que tiene que ver con acercarse. Cuando una persona se va a acercar a la presencia de Dios, tiene que llevar algo consigo. No puede ir sola, no puede presentarse solo por presentarse. Tiene que llevar algo y tiene que ir a un mediador que vendrían siendo los sacerdotes. Ok. Acercarse, aproximarse, es decir, hacer un movimiento lineal muy cerca de un punto de referencia. Presentar un voto o un sacrificio a una deidad. Esto es lo que significa la palabra que utiliza ahí. Presentar una ofrenda. Presentar, es decir, estar en un lugar a menudo con un enfoque de estar frente a un superior. Hacer una presentación legal. Por eso es que cuando las festividades llegan, es una cita legal. Muchas personas no lo ven de esa forma, pero es una cita legal. Es como si la corte le enviara una carta y le dice, tienes que presentarte tal día a la corte. Las fiestas son eso. Legalmente Dios dice, estos días los vas a separar, no vas a trabajar y te vas a presentar delante de mí. No vengas con las manos vacías, pues no te puedes presentar con las manos vacías. Tienes que traer algo para que puedas presentarte, tienes que traerme algo. Eso, la palabra karaf, que viene de la raíz corbán, tiene que ver con una presentación legal. Comparecer en un caso legal. Comparecer en un caso legal. Este verbo se utiliza con frecuencia en el Levítico para indicar a alguien que trae una ofrenda a Dios en el tabernáculo. El significado básico del verbo es acercar, pero las formas causativas indican acercar algo. El verbo describe varios aspectos del proceso del sacrificio. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros vemos la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, ¿cuál fue el error de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? ¿Los dos trajeron algo a Dios? La intención, primero. Y segundo, que no fue lo que Dios había pedido. Abel trajo lo que Dios había pedido, una ofrenda para acercarse a Dios, mientras que Abel trajo lo que él quiso. Caín, al revés. Caín trajo lo que él quiso. Y Abel trajo lo que Dios había dicho. Recuerde que es algo legal cuando Dios establece algo. Él trajo lo que Dios había prescrito, mientras que Caín trajo lo que él quiso. Lo que salió de su corazón.
lo que para él era una buena intención. Él quiso hacer algo según su buena intención, según la intención de su corazón, pero no fue lo que Dios dijo. No fue la forma como Dios estableció para acercarse a él. La persona que trae un animal, se utiliza esta palabra, caraf o corban, para la persona que trae el animal, los sacerdotes que traen la sangre, los sacerdotes que ofrecen la ofrenda en el altar. Levíticos 1, 3, 5 y 13. Levíticos 1, 3. Levíticos 1:3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Está diciendo en dónde se debe ofrecer. Está estableciendo el lugar. Recuerde que Caín y Abel, la ofrenda que trajeron, la trajeron igualmente a la puerta del lugar donde el acceso había sido prohibido para ellos entrar al espacio sagrado. Pero era por ahí en ese lugar, alrededor. Levíticos 1:5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces lo iba a degollar en un lugar específico y la misma persona podía llevar la sangre y ponerla en el altar, ¿cierto? No. Dice que los sacerdotes, hijos de Aarón, iban a manipular la sangre. Está siguiendo la secuencia de las cosas como se debían hacer. Está estableciendo un orden. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando cometas esta transgresión, vas a llevar esta ofrenda. Vas a ir al lugar que yo establecí, frente de la puerta. Lo puedes matar si quieres, pero solamente los hijos de Aarón pueden manipular la sangre y ponerla sobre el altar. Es legal. Versículo 13, por favor. Y lavarás las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Entonces, los sacerdotes están calificados para ministrar delante de Dios. Ezequiel 45:4 nos habla del templo futuro. También son ellos mismos los que van a estar ministrando delante de Dios. Igual van a hacer lo mismo. Levíticos 45:4. Ezequiel 45:4. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Adonai, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Entonces una persona no podía acercarse sin permiso. Cualquier forastero que se acerca a ministrar será condenado a muerte. Un zar, ya hemos hablado con un zar, la persona que no autorizada. Todos somos zar. Todos somos zar en cierto punto, inclusive el sacerdote es zar. El sumo sacerdote es zar, porque no puede entrar al lugar santísimo cuando él quiera. Él es un ilícito en cualquier día de la semana, excepto el día que él hace el servicio de Yom Kippur. No, los sacerdotes son zar para entrar al lugar santísimo. El que no está participando del servicio es un zar para participar ese día. Los levitas son zar porque no pueden acercarse a la corte de los sacerdotes. Los israelitas son zar porque no pueden estar en ciertos lugares del templo. El gentil es un zar porque no puede entrar a ciertos lugares. Todos somos un zar en algún momento dado. Somos ilícitos. Por eso es que hay un orden. Por eso se estableció el orden. ¿Quién puede? ¿Cuándo? Un zar no está cualificado para oficiar en el culto. Un intento por parte de tal persona de ministrar es una ofensa. Números 18, 1, 24 establece, especialmente en los versículos 1 al 7, el 21 y el 23, los sacerdotes y levitas cargarán con la responsabilidad de los intentos ilícitos de oficial, ya sean cometidos por laicos o por sacerdotes. Los sacerdotes eran responsables de ellos mismos si uno de ellos trataba de hacer algo que no estaba autorizado para hacer. Sí, Samuel lo iba a hacer y él lo hizo. Se adelantó, no esperó por el profeta. Y también hay un rey que entró a ofrecer el incienso y le salió lepra.
porque quiso hacer algo que él no estaba autorizado. Es bien importante que nosotros entendamos la legalidad bíblica. Fíjese, la Biblia no está hecha en cierto punto para prohibirnos algo. Está hecha para protegernos de algo. Si se le permitía a todo el mundo hacer lo que quisiera y no había orden, había un gran caos. Dios no podía morar en un lugar donde había un gran caos. Lo vemos con Corá, Datán y Abiram. ¿Qué caos se formó ahí? Porque ellos querían usurpar la autoridad. Todo Israel, todo el mundo es santo, todo el mundo puede acercarse a Dios, todo el mundo puede hacerlo. Perfecto. ¿Qué pasó cuando todos quisieron hacerlo? Hubo muerte. Porque no están calificados para hacerlo. Lo mismo pasa hoy día. Una persona que no dedica el tiempo para estudiar la Biblia y está enseñando es un grave error. Porque lamentablemente es una gran responsabilidad. No es pararse aquí y decir, no, yo estoy enseñando. No, es una responsabilidad. Por eso es que hay que estudiar. No es que no pueda hacerlo, pero hay que estudiar. Hay que cogerlo con la responsabilidad que conlleva eso. Porque ya no es uno. Son muchas personas las que están escuchando lo que uno está diciendo. Por eso es que tiene que haber un orden. El templo nos enseña ese orden. Y lamentablemente muchas personas no quieren estudiarlo porque no quieren el orden. Es más fácil vivir de la forma como uno quiere y establecer el propio orden de uno y no someterse a un orden establecido porque hay exigencias, hay cosas que hay que cambiar. Y cuando hay cosas que hay que cambiar, pues a veces nos cuesta cambiarlo. Pero es parte del proceso. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿queremos honrar a Dios o queremos obtener nosotros un tipo de honor y hacer las cosas a nuestra manera? Fue lo que hizo Adán. Lo mismo que hizo Adán. No, ¿sabe qué? El día que yo coma esa fruta, yo voy a ser como Dios, yo voy a establecer mis propias leyes, yo voy a establecer mis propias cosas, no quiero de Dios, voy a comer de la fruta. Comió, trajo muerte, caos para todo el mundo. Por eso es que necesitamos estudiar el templo, por eso es que necesitamos entender las leyes para podernos mantener dentro de ese orden y entender la legalidad para no caer en ser infractor de la ley. El uso connota cada paso que el hombre realiza al presentar su ofrenda a Dios. Esta idea comienza a desarrollarse con el acercamiento de Moisés a Dios. Recuerde que Moisés se acercó, cuando se acercó tuvo que hacer un proceso, tuvo que quitarse las sandalias porque estaba en un espacio sagrado. Había unas cosas que tenía que hacer. En el Sinaí el pueblo tuvo el mismo cuidado al acercarse a su monte santo. No podía pasar ciertos límites. A partir de entonces se reunía con Dios en el lugar designado. Los levitas eran presentados como ofrenda, acercados para servir a Dios como custodios del tabernáculo. Aarón y sus descendientes eran presentados como únicos oficiantes de lo que eran las ofrendas sagradas. Este sentido oficial de acercamiento implica la elección especial por parte de Dios, la presentación por parte de Israel. O sea que los levitas son los que son encargados de cuidar y proteger el espacio sagrado. Hay ciertos lugares que los sacerdotes estaban encargados de proteger dentro del templo porque eran lugares de más santidad donde un levita no podía estar. Y el pueblo de Israel presenta sus ofrendas a Dios, pero también tiene la responsabilidad de mantener el campamento en un estado de pureza. O sea, el pueblo de Israel es responsable de mantener el campamento en un estado de pureza. Son representantes para lo que son las naciones. Le van a enseñar a la nación cómo pueden acercarse al Dios de Israel sin traer impureza a la tierra, sin contaminar la tierra. Los levitas le enseñan, y especialmente los sacerdotes al pueblo, cómo se pueden acercar a Dios sin traer una impureza y contaminar el templo, el espacio sagrado. Los sacerdotes son responsables, junto con los levitas, de cuidar y proteger de una persona no autorizada que traiga una impureza o contamine el espacio sagrado. Así es como funcionaba. La violación de un mandamiento prohibitivo contamina el santuario. Si una persona no guarda el Shabbat, contamina el espacio sagrado, porque es una ordenanza. Por eso es que la muerte por una persona que
no guarda el Shabbat y hace ciertas cosas en Shabbat, es la muerte. Porque es una orden dada por Dios, es un tiempo señalado, es un tiempo legal que Dios estableció, es un summons, no sé cómo se llama eso en español, pero es un summons, un summons es una citación legal para una persona para acercarse. Una vez la persona entra en convenio, recuerde, la persona entiende lo que es el convenio. Parte del convenio es el Shabbat. Si la persona ahora comete desacato contra el Shabbat, que es un tiempo establecido por Dios, hay una consecuencia. Igual pasa con las fiestas y todos los mandamientos. Por eso es que la violación de un mandamiento prohibitivo contamina el santuario. Y a menos que éste sea purificado mediante una ofrenda de purificación, la comunidad corre el peligro de que Dios se vea obligado a abandonar el santuario. La persona corre el peligro de que Dios lo abandone. Eso es lo que dice. No, la comunidad entera sufre las consecuencias de una persona, porque la contaminación de una persona afecta a todos. Acán, cuando fue a Jericó y tomó cosas que eran jerem, prohibidas para él tomar, ¿qué pasó con la comunidad? Cuando fueron, creo que fueron ahí después de eso, perecieron y perdieron, no ganaron la batalla, murieron personas, eran inocentes, pero la consecuencia de una persona de Acán ocasionó que toda esa gente muriera que no tenía nada que ver con Acán. Porque lo que hace una persona afecta a todos. Por eso es que la salvación no es individual, la salvación es colectiva. Todos somos responsables de clamar a Dios por salvación. Todos somos responsables por asegurarnos de que uno al otro nos estamos manteniendo dentro del convenio, siendo obediente y leal a Dios. Por eso es que tiene que haber corrección. Por eso es que tiene que haber una persona, siempre tiene que haber estudio, tiene que haber todo eso importante para que todos podamos mantenernos en una misma línea. En la ofrenda de purificación se prescribe como respuesta a la impureza moral definida como una infracción involuntaria de las prohibiciones. O sea que depende de la prohibición. Por ejemplo, si era una violación involuntaria comunal, se hacía en el número 2, que está viendo ahí, que era el lugar santo. Si era una violación involuntaria individual, se hacía en el altar exterior, que estaba afuera. Cada uno tenía su lugar en donde se llevaba la ofrenda. Si era una ofrenda por violación en toda la comunidad, por ejemplo, lo de Yom Kippur, se hacía dentro de lo que era el lugar santísimo. Un pecado cometido en cualquier lugar genera impureza que al quedar en el aire penetra en el santuario, en proporción a su magnitud. Los vecinos de Israel también creían que la impureza contaminaba el santuario. Para ellos, sin embargo, la fuente de impureza era demoníaca. O sea, en el Antiguo Medio Oriente pensaban que los santuarios se impurificaban, pero la fuente de la impureza eran los demonios. En Israel no. Dios no mora en el santuario contaminado. Sin duda, el misericordioso tolerará un mínimo de contaminación, pero hay un punto de no retorno. Si los niveles de contaminación siguen aumentando, el fin es inexorable. Dios abandona el santuario y deja al pueblo a su suerte. ¿Qué pasa con los inocentes? Como estábamos hablando ahorita, la doctrina sacerdotal de la responsabilidad colectiva arroja un corolario. Las personas buenas que perecen con los malhechores no son inocentes. O sea que, de acuerdo a la mentalidad sacerdotal, los que perecen no son inocentes. Por permitir que florezcan, pecadores descarados comparten la culpa. O sea que, por permitir, si una persona a la vez que está transgrediendo y no se le dice nada, y sigue haciendo y no se le dice nada, todos los que están viendo y saben que está transgrediendo un mandamiento son parte de la culpa de esa persona. De hecho, ellos, los pecadores involuntarios, han contribuido a la contaminación del santuario. Pureza ritual versus la pureza moral. Hay una diferencia entre las dos. Hay diferencia entre la pureza moral y la pureza ritual. La pureza ritual resulta del contacto con fuentes naturales o ciertos procedimientos de purificación y es casi inevitable. O sea, la pureza ritual es algo que es natural. Es algo que le pasa a toda la humanidad. Una persona puede tener
un sangrado, una mujer, o puede tener una emisión un hombre. Eso es natural. Una persona muere, eso es natural. Pero hay que resolverlo, sí, porque el espacio sagrado no puede tener ningún contacto con la muerte. Pero hay formas de resolverse. El problema es cuando no se resuelve, entonces se vuelve ya un problema grande. Pero si se resuelve, no pasa nada. Pero la impureza moral, que es lo que muchas veces Dios está molestando al pueblo, que sea moralmente puro, es bien importante. La impureza moral resulta de actos inmorales y es consecuencia de un pecado grave. Recuerde, es actos inmorales. Cuando se hacen actos inmorales, de hecho, yo creo que todos hemos hecho algo que está mal en algún momento dado. Y sabemos que está mal. Y aún así lo hacemos, ¿verdad? ¿Tenemos que hacerlo? Ahí es donde viene donde uno puede decir que son actos de rebelión. Porque uno sabiendo que está mal, uno lo hace. Y dice, no, es una vez. Y lo hace. Porque no entendemos el concepto como lo entendía en el antiguo Medio Oriente. Que hacer algo simplemente porque era una vez los afectaba de por vida. Ellos pensaban que la deidad o los demonios los iban a atacar. Romper un pacto en el antiguo Medio Oriente era un caos. Dice, no es contagiosa como la impureza ritual, pero sin embargo tiene un efecto contaminante en su entorno. La impureza moral contamina a los pecadores, la tierra y el santuario. Ritual versus moral. Quiero avanzar un poquito esta parte para llegar a lo que quiero llegar. Dice, el pecado ritual, por ejemplo, es inevitable. Obviamente es algo natural. Por ejemplo, lo que es el nacimiento de un bebé, hay una ofrenda que hay que llevar, pero es por algo que es inevitable. El moral es evitable, no tenemos que hacer pecados inmorales, se pueden evitar. La causa de la ritual es una causa natural, mientras que moralmente es una acción que tomamos. La causa de la impureza moral es una acción que decidimos tomar. Tenemos control sobre ella. Decidimos si hacerlo, sí o no. Ahí está el problema. Cuando decidimos hacerlo sabiendo que está mal. La ritual no es transgresión, mientras que lo moral es transgresión. Lo ritual no es una abominación, mientras que lo moral sí es una abominación. La ritual tiene una inmersión, con una inmersión ritual se resuelve, o si es, por ejemplo, contacto con un cadáver, la ceniza de la vaca roja. Mientras que lo moral hay un castigo, hay una consecuencia. Hay que traer un corbán o una ofrenda al templo, o la consecuencia puede ser caret, puede ser muerte. Ahora, algo bien importante que debemos considerar cuando una persona comete una transgresión moral, siempre hay una consecuencia. Aunque la persona se arrepienta y diga, ok, esto lo hice, inclusive por una transgresión que una persona no sabe que está haciendo transgresión, hay una consecuencia. No significa que porque llevó la ofrenda, recuerde que limpia el espacio sagrado. La persona carga con su consecuencia de lo que hizo. Lo vemos con el ejemplo de David. David cometió un pecado que era de rebelión. Los pecados de rebelión, hay una persona que puede perdonarlo, y solamente Dios. El gran rey puede extender su misericordia a un pecado de rebelión, como lo ha hecho con toda la humanidad. Todos nos encontramos en el ámbito de la muerte. El gran rey decide extender su bondad y su misericordia hacia toda la humanidad. Y dice, yo voy a enviar a mi hijo. Todo el mundo se ha rebelado, todo el mundo ha caído de la gloria de Dios, todos somos pecadores y Él decide extender su misericordia a nosotros. ¿Merecemos su misericordia? No, pero aún así Él en su gran bondad lo hace. Y solamente Él, como el gran rey, puede extender misericordia a una persona que cometa rebelión, como pasó con David. Pero hubieron consecuencias. Murieron personas, murió su hijo, porque había cometido una transgresión. ¿Dios lo perdonó? Sí,
pero hubo consecuencias, porque hizo un acto que no debía hacer. Las premisas básicas de la religión pagana son que sus deidades dependen de esta y están influidas por un reino metadivino, que este reino engendra una multitud de entidades malévolas y benévolas, que si los humanos pueden acceder a este reino, pueden adquirir el poder mágico para coaccionar a los dioses para que hagan su voluntad. O sea, que en el Antiguo Medio Oriente ellos pensaban que podían coaccionar o podían como manipular a los dioses basado en lo que ellos le dieran o le llevaran a los dioses. Se tiene la impresión, según Lamberg, de que la religión cotidiana en Mesopotamia estaba dominada por el miedo a los poderes malignos y la magia negra más que por un culto positivo a los dioses. Se concebía el mundo como lleno de demonios malignos que podían causar problemas a cualquier esfera de la vida. Si habían atacado el ritual adecuado, debían efectuar la cura. Los humanos, al igual que los demonios, podían obrar el mal contra una persona mediante las artes negras. Y también en este caso se requería el ritual adecuado. Por eso es que Dios prohíbe lo que es la adivinación y todas esas prácticas. En Israel se postula la existencia de un Dios supremo que no se enfrenta ni a un reino superior ni a pares rivales. El mundo de los demonios queda abolido, no hay lucha con enemigos autónomos porque no los hay. Con la desaparición de los demonios solo queda una criatura con el poder demoníaco. Y esa somos nosotros. El único que puede ocasionar el problema son los humanos. No son los demonios, son los humanos. Son los humanos los que pueden sacar a Dios del espacio sagrado, alejar la presencia de Dios o pueden hacer que venga. Son nuestras acciones. Dotado de libre albedrío, el poder humano es mayor que cualquiera de los atributos a los humanos por la sociedad pagana. No solo se puede desafiar a Dios, sino que según la imaginaria sacerdotal, se puede expulsar a Dios de su santuario. En este sentido, los humanos han sustituido a los demonios. Entonces, según la teología sacerdotal, los humanos pueden expulsar a Dios del santuario, contaminándolo con sus pecados morales y rituales. Lo vemos en Israel que inclusive imágenes idolátricas tenían dentro del templo. Lo único que pueden hacer los sacerdotes es purgar periódicamente el santuario de sus impurezas e influir en el pueblo para que expíe sus culpas. El santuario simboliza la presencia de Dios, la impureza representa la maldad de las personas. Si las personas contaminan sin cesar el santuario, expulsan a Dios de su santuario y de sus vidas. Nuestra transgresión no solamente expulsa a Dios del santuario, del templo, sino que también de nuestras vidas. Ahora, preguntémonos por qué no existe o por qué no está el templo hoy día. ¿Será que hay cosas que estamos haciendo que estamos alejando la presencia de Dios? Una buena pregunta. Dice, la ofrenda por pecado. Un tipo especial de ofrenda era hatat, que era por error o maldad, llamada universalmente ofrenda por el pecado. Se trataba en realidad de una ofrenda de purificación que tenía por objeto no expiar el pecado de una persona, sino purificar el santuario de la contaminación provocada por cualquier tipo de polución. O sea que la ofrenda de hatat no purificaba a una persona. Hay unos pasos que la persona tiene que hacer para cambiar su conducta. Pero la ofrenda purificaba el santuario, especialmente el altar. En todo el Próximo Oriente antiguo, incluido Israel, se consideraba de suma importancia mantener los santuarios libres de la contaminación causada por el error o la suciedad. Imagínense, en el Antiguo Medio Oriente, la importancia que era esto para ellos, porque para ellos era importante mantener los espacios sagrados limpios, fuera de impureza. Entonces, ellos, obviamente, la forma de vivir, iban a tratar de vivir de una forma que no contaminara el espacio sagrado o los templos. Lo mismo pasaba en Israel. Dice, ni por error, dice, se consideraba de suma importancia mantener los santuarios libres de la contaminación causada por el error o la suciedad, ya que esto podía hacer que el santuario repugnara a su Dios. Recuerde que en el Antiguo Medio Oriente el Dios los protegía de las batallas, el Dios les proveía
comida, le proveía el agua, depende de dónde estaba, si estaba en Mesopotamia o si estaba en Egipto o si estaba en Canaán. El Dios le daba a ellos el sustento, el Dios le bendecía lo que eran los animales, la fertilidad y todas esas cosas. En Mesopotamia o en Canaán era Baal. Entonces por eso ellos le daban los primogénitos y hacían otras cosas, otros rituales para la deidad para que pudiera darle fertilidad. Toda la vida de la persona en el Antiguo Medio Oriente dependía de qué tan leal, qué tan fiel ellos eran a su deidad. En Israel es igual. Por eso es que una transgresión por error era un caos para ellos. Porque sabían que eso iba a contaminar el templo de la deidad y podía expulsar la deidad. Expulsar la deidad era no tener bendición, no tener protección, no tener las cosechas. Representaba mucho para ellos. Extinción porque no obedecía el fruto del vientre. O sea, para ellos era extinción, era bien importante. Hoy día no. Hoy día la gente son ateos. La gente no cree ni en Dios. Y piensan que a él sí le va bien. En el Antiguo Medio Oriente un ateo lo mataban. Era un problema. Porque no creía en Dios, estaba ofendiendo a las deidades. Hoy día no. O sea, el contraste entre el Antiguo Medio Oriente y hoy día. El verdadero objetivo de la ofrenda por el pecado era la purificación ritual. Se diseñó para proteger el espacio sagrado, territorio santificado por la presencia de Dios, de la infección de la impureza. Según el estatus del individuo en la comunidad, sacerdote o plebeyo, la sangre de la ofrenda se utilizaba fuera o dentro del santuario. Cuando la ofrenda por el pecado era para un sacerdote, la sangre se introducía en el santuario, en el lugar santo. O sea, en distintos lugares depende de la violación. Las violaciones intencionales se dividían en dos categorías y se trataban en consecuencia. Aquellas para las que no había remedio que daban lugar a la pena capital, la muerte. Aquellos eran rebelión voluntaria, adulterio e idolatría. Aquellas para las que se exigía restitución, para estas últimas, la ley del Antiguo Testamento exigía reparaciones a las víctimas para restaurar el infractor. O sea que depende la transgresión. Si fue contra una persona, había restitución. Si era una transgresión voluntaria y especialmente lo que era idolatría, lo que era rebelión contra Dios, era la muerte. La persona era eliminada, cortada. Levítico 4:2. Si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas. La palabra que utiliza intencional es la palabra segá. Un intencional, pecado unintencional o por error. La palabra segá significa extraviarse, vagar, perderse, realizar un desplazamiento lineal sin ninguna meta o dirección particular, despistarse, ir por mal camino, pecar, errar, formalmente vagar, titubear o temblar. Lo que significa esta palabra. Son cosas que una persona hacía por error. Se iba por un lado o titubeaba de algo o se olvidaba que tenía que hacer algo en ese momento. La persona tenía que traerle una ofrenda. ¿Cómo opera el perdón? ¿Qué purifica la ofrenda? Dice, la respuesta esperada es a la persona que cometió el pecado, pero ¿por qué se rocía la sangre sobre el altar y no sobre la persona? Milgrom, que es un estudioso del libro de Levíticos, es una de las autoridades del libro de Levíticos, dice, argumenta que no servía para purificar al que había cometido una infracción cultural, porque el lavado y el ocaso purifican, o había pecado porque no era necesario. En cambio, sostiene que el pecado y la contaminación eran un miasma aéreo que poseía atracción magnética por el ámbito de lo sagrado. En otras palabras, el pecado afectaba al santuario que debía ser purificado mediante la ofrenda por el pecado, y habían tres tipos de contaminaciones: la impureza física o falta inadvertida de un israelita corriente que contaminaba el atrio del templo. También existía la miasma de un sacerdote o de toda la comunidad que contaminaba el propio tabernáculo, y el pecado gratuito e impenitente que contaminaba incluso el lugar santísimo. Para todo esto tenía que haber expiación, por eso es que vemos los rituales. Si una persona peca, si la comunidad peca, y también vemos el ritual de Yom Kippur que elimina ciertas contaminaciones.
Por ejemplo, hay una ofrenda que se trae, que es un becerro que se desnuca, si se encuentra una persona muerta en un lugar y no se sabe si alguien lo mató o si la persona murió. Se trae un becerro y se desnuca. Pero aún así, eso ocasiona una impureza. Esa impureza se aloja, depende si fue un asesinato, ¿dónde se va a alojar esa impureza? En el templo. Por eso es que tiene que haber ciertos tipos de rituales que se hacen y para eso estaba el ritual de Yom Kippur. Pero no perdonaba a la persona. Eliminaba la impureza, porque es una impureza, pero no perdonaba a la persona si fue un asesinato voluntario. El pecado afectaba el altar o el santuario y debía ser expiado. Proceso para obtener perdón. Reconocer la transgresión involuntaria. Una persona tenía que reconocer. Si no estaba en duda si había transgredido uno de los mandamientos, podía llevar una ofrenda. Pero tenía que reconocer. No era simplemente llevo la ofrenda, ya yo soy perdonado por llevar la ofrenda. No, recuerden, la ofrenda purificaba el altar, el espacio sagrado. Hacer restitución o reconocer la transgresión. Tenía que hacer la persona restitución. Inclusive, si nosotros transgredimos un mandamiento, hay que hacer restitución. Tomar la ofrenda y subir a Jerusalén y presentarse en el templo. Hace un tiempo estaba hablando en una reunión con el maestro Joseph Good y él piensa que a lo mejor la persona podía llevarlo en el tiempo que subía a Jerusalén por la actividad. No exactamente tenía que llevarlo inmediatamente, pero podía llevarlo de esa forma. El degüello de la ofrenda, manipulación de la sangre, se ponen los cuernos y se vierte en el resto en el suroeste del altar, depende de la ofrenda que fuera también. Y los sacerdotes comen la carne que les corresponde, así terminan el proceso de expiación. O sea, había un proceso que se tenía que hacer y terminaba con el comer la carne. Los sacerdotes comían y terminaban el proceso de expiación. Recuerde eso porque ahorita vamos a conectar algunas cosas, si me da el tiempo, son 7:14. ¿Qué? Están las 8. Bueno, vamos a pasarnos esto por aquí. Ok, había ciertas reglas que había que hacer. Vamos a pasar esto por acá. El versículo no establece el significado general del holocausto en términos de lo que el oferente hace por Dios. Los versículos 3 y 4 muestran lo que el oferente desea del Señor. Aceptación para expiación. Estamos hablando de Levítico capítulo 1, los versículos. Usted los puede leer porque ahorita no me va a dar tiempo de leerlos. Pero había la persona que cometió una transgresión quería restaurar, ¿qué? Su relación con Dios. Llevaba una ofrenda y él esperaba que pudiera restaurarse con Dios. En cambio, el animal es lo que va a hacer a través de su sangre que pueda ser reconciliado él con Dios. El animal es un intercambio en este momento. La persona está dando el intercambio, está dando el animal para que los sacerdotes, que son mediadores, puedan hacer expiación por él y que Dios pueda otorgarle el perdón. Recuerde, no son los sacerdotes los que otorgan el perdón. Los sacerdotes son los mediadores que hacen la expiación. La persona viene, trae el animal, hace el intercambio. La persona cometió una infracción al convenio, rompió un mandamiento. ¿Cuál es la consecuencia de la traición al convenio? La muerte. La persona merece la muerte. En su lugar, él trae un animal que está muriendo en su lugar. Su sangre es presentada en el altar para limpiar la impureza que ocasionó su transgresión. Los mediadores son los sacerdotes que van a mediar la relación entre Dios y esa persona para que pueda ser perdonada. Pero el perdón es otorgado por Dios, ¿cierto? Cuando un holocausto se hacía correctamente en el lugar adecuado, Dios no aceptaba simplemente el adorador y la ofrenda. Le daba placer, lo que le agrada a Dios era la fe que expresaban las ofrendas. O sea, la persona al llevar la ofrenda y hacer el proceso correctamente era olor grato a Dios. La persona era aceptada. Ok, vamos a seguir por esa línea. El holocausto era una transacción bidireccional entre el oferente y el Señor. El beneficio que recibía el oferente como resultado de dar
un regalo alimenticio al Señor, era el regalo infinitamente mayor de la expiación. La palabra expiación se traduce como kippur. Kippur es el verbo que suele traducirse como hacer expiación, atonement en inglés, que es la palabra inglesa original, era una combinación de palabras at one meant. La idea es que dos partes se vuelven una con la otra a través de un proceso de reconciliación. Así, expiación es reconciliación. Entonces, la palabra kippur, recuerde que es expiación, destruyendo la impureza. Levítico 4, un sacerdote realiza kippur en nombre de un pecador como requisito previo al perdón concedido directamente por Dios, por la mediación que ha hecho esa persona que Dios ha autorizado. Okay. Obviamente es el perdón el que lleva a término la reconciliación. Como el kippur es anterior a este punto, no puede referirse a la reconciliación plena. Más bien, kippur es eliminación, es decir, expiación del mal que se interpone en el camino de la reconciliación. O sea que lo que se interpone es la transgresión de la persona. Tiene que haber una expiación, tiene que haber sangre de por medio para purificar, para que entonces se reconcilie. El hecho de que kippur sea remoción, explica cómo el término puede utilizarse en Levíticos 14:53 para la purificación de una casa de la impureza ritual que es ofensiva para Dios. Apocalipsis 22:1-3. Dice, la reconciliación con Dios pasa necesariamente por la eliminación del pecado porque le es ajeno y por lo tanto obstaculiza la relación divino-humana. O sea que el pecado es lo que obstaculiza que Dios pueda tener una relación con el ser humano. ¿Qué fue lo que obstaculizó la relación entre Adán, que representa a la humanidad, y Dios? Fue el pecado, la transgresión de comer de lo que había sido prohibido. Entonces eso necesita ser arreglado con el arrepentimiento, con una ofrenda que se lleva, un mediador que va a hacer la expiación con la sangre y la reconciliación con Dios que otorga a la persona lo que es el acceso al espacio sagrado y a lo que es Edén. Apocalipsis capítulo 22, 1-3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ok, quiero conectar la palabra kippur con lo que hizo Yeshua. Cuando nosotros estudiamos Yeshua, vamos a ver no estoy diciendo, y es bien importante, que entendamos las ofrendas y no las apliquemos a Yeshua en lo literal. Porque obviamente si usted le dice a una persona, no, Yeshua fue la ofrenda de Pesaj, y la persona entiende las ofrendas, se va a reír. Porque la ofrenda de Pesaj es una ofrenda de paz. Podemos decir que sí, Yeshua trajo la paz entre Dios y la humanidad. Sí puedo decir eso simbólicamente, pero Yeshua no es la ofrenda de paz, no es la ofrenda de Pesaj porque es una ofrenda de paz. ¿Ok? Por eso es importante entender las ofrendas y lo que significa. Ok, kippur. Se asociaba kippur con el árabe kafar, cubrir, describiendo el acto de expiación como la cobertura de la culpa. Tiene que ver con salvo, pagará, contentará, rescate. Esas palabras, salvar, cuidar, pagar, rescate y también tiene que ver con un soborno. Dice, los textos babilónicos de encantamiento y ritual especial de la primera mitad del primer milenio utilizaban el término kapuru o kupuru con el significado de purificar. Cultualmente se refiere a actos realizados por un sacerdote de encantamiento. El propósito es devolver la salud a un individuo enfermo. Las instrucciones típicas rezan límpialo 7 veces con 7 trozos de pan seco. O sea que kupuru ellos entendían que era purificar a una persona, pero tenía que ver con lo que era la sanidad de una persona, la eliminación de una impureza. Lo podemos ver durante el Festival del Nuevo Año de Akitu. Milgrom distingue dos formas básicas de entender la expiación. En una, kippur significa purificar ritualmente, en la otra significa redimir.
Cuando se utiliza en este último sentido, el propósito del acto de kippur es evitar la ira de Dios que golpearía a los inocentes y culpables por igual. Así se entiende el chivo expiatorio de Levítico 16 y el ritual descrito en Deuteronomio 21, 1 al 6. En ambos casos, la redención implica la sustitución ritual de un animal por un ser humano. En este uso, kippur derriba el coper, rescate, como se desprende de la recaudación de dinero de la expiación como una especie de impuesto sobre la cabeza. Cuando se hace la expiación por cada persona de Israel, tiene que dar un medio shekel para redención. Cuando se trata de evitar la ira de Dios, el verbo kippur debe interpretarse como derivado de coper. La vida inocente se protege mediante la sustitución del culpable o un rescate, una ofrenda sacrificial aceptable o equivalente. Vamos a pasar esto. No se está aburriendo, ¿verdad? Ok, pero tengo que saltarme esto un poquito. Ok. De Edén, esto fue lo que pasó y estoy tratando de conectarlo con Yeshua. De Edén sale del exilio, esclavitud, liberación, redención y salvación. De Edén, el ser humano es exiliado, ¿verdad? Dice, el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Recuerde que el pecado de Adán fue lo que trajo la muerte a la humanidad. La muerte es lo que ahora no permite que la humanidad se acerque a Dios. Las ofrendas en el libro de Levíticos se podían hacer. Una persona podía guardar la Torah perfectamente, pero aún así había un problema entre la humanidad y Dios, inclusive entre Israel y Dios, porque existe la muerte. La muerte es lo último que tiene que ser eliminado para que entonces Dios pueda definitivamente morar entre la humanidad. En el libro de Levíticos, Él mora dentro de este espacio sagrado, el tabernáculo o el templo. Es el exilio. Egipto representa el exilio y la vergüenza, que lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Dios los saca de Egipto, del exilio y la vergüenza, los lleva a través del mar, que representa vida eterna más allá. Los lleva y le da lo que es el convenio. Los lleva a Edén de nuevo, le da honor y le da vida. Eso lo vamos a ver en el libro de Levíticos, cuando dice que alguien que se quiera acercar va a traer un animal, Levíticos 1:1 y 2. Luego de eso vamos a ver a Edén, cómo la humanidad expulsada de Edén no puede volver a Edén por lo que es el pecado de muerte. Necesita un mediador. Recuerde que para toda ofrenda que se llevaba al templo tenía que haber un mediador entre el ser humano y Dios para hacer la expiación. Génesis, Apocalipsis, dice: y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Esto estoy leyendo de Efesios 2:5. Juntamente con Mesías, por gracia habéis sido salvados. Pero ahora, esto está en Efesios 2:13 al 16, dice: pero ahora en Mesías, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Cuál es esta pared intermedia que afectaba la relación entre Dios y la humanidad? La muerte. De separación, aboliendo en su carne la enemistad, que es la muerte, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Cuando Yeshua viene, su sangre hace expiación por lo que es el pecado que la humanidad toda carga, que es la muerte. Nadie puede eliminarla. Tiene que haber un mediador entre Dios y los hombres para eliminar eso. Y tiene que haber un sacrificio apto y aceptable por Dios que pueda hacer ese tipo de sacrificio para eliminar. Igualmente pasaba en el templo. Tenía que haber una ofrenda apta, aceptada por Dios para poder traer la expiación entre el pecador, la persona que había cometido un error, y lo que es el espacio sagrado y Dios, para que Dios pudiera otorgar perdón. Al separar esa muerte
al eliminar la muerte, ahora la humanidad puede volver a Edén. Ahí es donde entra el libro de Apocalipsis capítulo 22 y 21, 22, que dice que lo último que va a ser eliminado es la muerte. Por eso ahora Dios puede habitar en medio de la humanidad, puede volver a establecer su trono en la tierra y morar con su presencia en la tierra y morar con la humanidad. Dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios, del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Esto es una imagen de Edén. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis capítulo 1 y 2, es una imagen perfecta de Edén. Del río estaba el árbol de la vida que producía 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. ¿Cuál es la maldición? La muerte. Porque la muerte será eliminada. Isaías 25:8, por favor. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Adonai, el Señor, toda lágrima de todos nosotros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho. Ahí está viendo todos los textos que puede buscar. Hoy no tengo tiempo para ir por cada uno de ellos, pero todos esos textos hablan de cómo Yeshua trae redención a la humanidad. Yeshua actúa como su sangre trae redención a la humanidad. Obviamente Dios es el que otorga el perdón a la humanidad para que pueda volver a entrar en Edén de nuevo. La Biblia se trata de cómo nosotros salimos de Edén, la humanidad sale de Edén, porque recuerde, Adán no simplemente es el nombre de Adán, sino que significa humanidad. Cómo la humanidad es expulsada de Edén, cómo la humanidad es llevada al exilio, cómo es maltratada por el pecado, cómo es esclava del pecado y cómo Dios manda un mediador al Mesías Yeshua para que pueda abolir la muerte y que el hombre pueda ser restaurado, pueda ser reconciliado con Dios, no solamente con Israel, sino para toda la humanidad, porque todos han caído de la gloria de Dios, todos hemos cometido el pecado de transgresión. Y aunque una persona no haya pecado nunca tenga que llevar una ofrenda al tabernáculo, aún así es culpable, porque todos nos hemos rebelado de Dios, en contra de Dios con el pecado de Adán. Espero que haya podido explicarlo. Realmente quería leer un par de versículos más, pero ya me dijeron que ya es tiempo. No es cierto. Pero pues espero que sea de bendición y que nosotros podamos tener un deseo de estudiar el libro de Levítico y el templo. No es porque queremos que estudie el templo, es porque si nosotros entendemos el libro de Levíticos, entendemos el templo, vamos a entender el plan de salvación, el plan de redención de Dios y lo que Dios quiere de la humanidad. Si usted no quiere estudiar el libro de Levítico, créame que está en problema, porque no sabe cómo mantenerse dentro del espacio sagrado, no sabe qué tiene que hacer para que sea aceptable delante de Dios. El libro de Levítico nos enseña cómo podemos ser una nación santa, cómo podemos mantener el orden de Dios y cómo podemos mantenernos dentro del espacio sagrado sin perecer como lo hizo Adán y ser sacados de la presencia de Dios. Shavuot, pues yo creo que ya. O Shabbat Shalom.